Son ya las 9:23 de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias y recibimos a Paulo Méndez, coordinador de políticas migratorias de Cedro. Cuando abríamos el programa, Fernando Caraballo destacaba que hoy es el Día Mundial del Refugiado. Más de 4.000 venezolanos se encuentran en esa condición en nuestro país y queremos conocer mayores detalles y por eso está Paulo Méndez con nosotros esta mañana. Bienvenido. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. En efecto, hoy Día Mundial del Refugiado. Desde Perú, bueno, se conmemora la resiliencia del... Cuando yo daba las cifras, ¿no? Solamente para aclarar, hablo de 4.000 venezolanos en condición de refugiados. No es la población, evidentemente, total de venezolanos, para nada, sino una cosa es el migrante y otra cosa diferente es el refugiado. ¿Cuál es esa diferencia para que el público que nos está escuchando y viendo lo comprenda? Sí, bueno, en efecto, el número de venezolanos en Perú hoy está en el orden del 1,5 millones, de los cuales solamente 4.729 tienen. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatucuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. O reposan en ellos una medida de protección internacional de acuerdo a la ley del refugiado. ¿Qué significa ser refugiado? Que hay un temor fundado de volver al país por persecución política, bien sea por distinción de raza, de etnia o por simplemente pensar distinto. Entonces, ¿qué implica eso? La activación de un protocolo internacional donde se evalúa y donde se certifica que de verdad hay razones por las cuales esta persona no puede volver al país porque su vida y sus derechos fundamentales correrían riesgo, ¿no? Eso supone entonces un andamiaje institucional para responder en el marco de los tratados internacionales, de la propia ley del refugiado en Perú, que ya tiene alrededor de 20 años y que junto con los organismos internacionales, pues bueno, propenden a que sean atendidos y sean garantizados los derechos fundamentales. Señor Méndez, usted mismo es un refugiado y obtuvo ese estatuto al cabo de poco más de 6 meses porque pudo acreditar que usted había sido objeto de una persecución política en su país gobernado por una dictadura. Pero hay la situación intermedia de muchos compatriotas suyos que no son refugiados pero que están aspirando a hacerlo, lo cual les da ya un estatuto, el de solicitantes. Creo que son más de 500.000. Así es. Es decir, más de una tercera parte o cerca de una tercera parte de los migrantes, como hacía el distingo Mávila Huertas. Yo quisiera saber cómo se puede verificar que un solicitante amerita verdaderamente el estatuto de refugiado y no está distorsionando la legislación internacional para beneficiarse indebidamente. Y lo pregunto eso con tanta más fuerza, que hemos sabido ayer que la compañera sentimental del delincuente abatido la semana pasada, una señora Wanda, es solicitante de refugio, pese a que aparentemente desde Venezuela su expareja y ella tenían prontuario. Entonces, ¿cómo se hace para evitar que un delincuente o un farsante se quiera acoger a los beneficios internacionales que nosotros asumimos como signatarios de la Convención Internacional sobre el Refugiado, documento que hemos firmado en 1951, es decir, hace bastante tiempo? Sí, ahí hay varias cosas que creo que hay que colocar en contexto. Uno es lo que menciona sobre la Convención del 51, donde habla del temor fundado por persecución política, pero también ha habido unas modificaciones sobre ese concepto, como por ejemplo lo que fue la Declaración de Cartagena. En Cartagena, de 1984, se amplía un poco o se adecúa el concepto de acuerdo a la realidad en la región, los movimientos y los flujos migratorios en Centroamérica sobre todo. Y allí se introduce un tema de los movimientos masivos por no garantizarse los derechos humanos o por atropellarse los derechos humanos en los países o por condiciones de conflicto interno para poder atender a movimientos ya en mayor escala o en mayor número. En ese sentido, se ha aplicado en el Perú unos esfuerzos importantes para que sobre el reconocimiento de la crisis humanitaria compleja en Venezuela, parte de lo que ha mencionado, se puedan adoptar medidas quizás intermedias que sobre esa base del reconocimiento de la crisis humanitaria se den o se activen algunos protocolos para, sobre todo, propender a la regularización migratoria. El número es muy alto de los que han solicitado refugio, son aproximadamente 532.000 personas, lo cual implica pues un esfuerzo altísimo por parte de la Comisión de Refugiados.
refugiados. personas. Sí, pero allí es otro tema importante y es que esa opción o ese número de una u otra manera está determinado porque no había un mecanismo de regularización directo, por lo tanto la solicitud de refugio se convertía en la única alternativa para muchos venezolanos, más de 500,000, de permanecer de manera legal. Permanecer de manera regular. Entonces eso ha generado unas distorsiones, sobre todo en la evaluación, y es parte del gran reto que tiene la Cancillería de poder encontrar dentro de esos y de 500,000 el la distinción. Se han hecho esfuerzos, como por ejemplo la calidad humanitaria. De esa calidad humanitaria se han empadronado aproximadamente 80,000 personas, de las cuales solamente han podido obtener un carnet de extranjería aproximadamente 35,000 personas, pero sigue estando pues ese número grueso allí, ¿no? Mientras tanto, esos solicitantes de refugio pues tienen algunos, vamos a decir, beneficios en términos de que pueden tener un permiso de trabajo y pueden permanecer dentro del país de manera regular. Sobre eso vamos a continuar conversando, pero debemos ir un momento a escuchar a los anunciantes de la hora. Son las 9:29, pero regresamos para seguir abordando y profundizando en este tema. Carlos, por la información desde el Congreso, continuamos nuestra conversación con Pablo Méndez. Estábamos hablando sobre el Día del Refugiado y lo que viene ocurriendo en nuestro país. Y nos explicaba que hay una cantidad muy grande de solicitudes, más de 500,000 de solicitudes presentadas para acceder a la calidad de refugiado en el Perú. Y nos decía también que esto es porque para muchos no hay otra manera de conseguir un estatus legal en el Perú. Se viene hablando mucho del problema del refugiado, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Y durante la pausa nos hacía algunos comentarios interesantes que me gustaría rescatar para el público. ¿Qué es lo que está pasando con la problemática en sí? Sí, claro. Hablando de los números de estos 532,000 solicitantes de refugio, es importante recalcar que, por ejemplo, en periodos de pandemia, los ingresos al país por las fronteras porosas continuaron ocurriendo y durante ese periodo pues había restricciones para el ingreso, por ejemplo. Entonces parte de ese grupo de personas, junto con aquellos que no pudieron acceder a los mecanismos temporales de permanencia que se establecieron dentro de la Ley de Política Migratoria en su momento, pues bueno, no encontraban una ruta para lograr la regularización dentro del territorio. Es allí cuando la solicitud de refugio se convirtió en un instrumento para acceder a una estadía regular y sobre todo tener el permiso de viaje. Entonces eso disparó de una u otra manera este número que hoy vemos de aproximadamente 500,000. ¿Y cómo distinguir quién merece realmente recibir ese estatus y quién no? Claro, eso supone un esfuerzo muy, muy importante por parte de la Comisión de los Refugiados, que está adscrita a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder identificar las razones, bien sea del temor fundado, evaluado sobre la base de la Convención de 1951, o sobre las razones de crisis humanitaria compleja asociados a, que nos explicó a la falta de acceso a la salud, a las medicinas o los temas económicos en Venezuela, que están incluidos dentro del concepto ampliado que se da en la Declaración de Cartagena de 1984. Claro, pero cuando usted menciona esto, uno diría, bueno, entonces todo Venezuela, bajo la lógica de lo segundo, todos los venezolanos podrían adquirir esa condición. Hay violaciones permanentes a los derechos humanos, hay una falta de acceso importante a medicamentos, una situación que no permite una calidad de vida para muchísimas personas, más allá incluso del número que tenemos de solicitantes. Sí, es así, solo que como parte pues también del ajuste de la política migratoria en función de la realidad país, en función de ser Perú el segundo país receptor de migrantes venezolanos y el primero en solicitantes de refugio, se han establecido otros mecanismos, por ejemplo, la creación de la calidad humanitaria, que no supone una medida de protección, sino que se sustenta sobre el reconocimiento de esa crisis humanitaria para poder entonces acceder a la regularización, pero sin la necesidad expresa de activar el protocolo porque existe un temor fundado de persecución. Allí la Cancillería ha sido, o a través de la Comisión, ha sido bien cautelosa en la aplicación de estos conceptos para mantener el espíritu. No pasaría entonces un caso como el que mencionaba Fernando, concreto, la pareja sentimental de este sujeto que asesinó a un sereno, una mujer conocida, Wanda, me parece que es el nombre, que estaría tratando de acceder a esa calidad. Eso con un prontuario además en el país de origen. No solamente dentro del contexto de la evaluación
de la Comisión de Refugiados, sino incluso de la regularización migratoria. O sea, para que un migrante pueda obtener un carnet de extranjería pasa 5 revisiones de antecedentes policiales, antecedentes judiciales en el país de origen, en los países donde ha transitado, e incluso Interpol y los antecedentes en el país. Entonces, señor Méndez, el tiempo nos vence y yo quisiera que nos diga una palabra, puesto que estamos en vísperas del 37 aniversario de Cedro, de los migracentros que ustedes están promoviendo con varios ministerios y sobre todo agencias de cooperación internacional. Cuénteme dónde tienen lugar estos migracentros y qué pretenden. Sí, bueno, Cedro en 37 años de gestión ha ido trabajando en medios de vida lícitos, estilos de vida saludables, y ha asumido el compromiso de trabajar con población migrante durante estos últimos 3 años. En ese sentido, hoy en día estamos trabajando en una estrategia para promover la integración efectiva, apuntar hacia soluciones duraderas y generar los arraigos de aquellas personas que forman parte del aporte al país como producto de la migración. Migracentro entonces es el Centro para la Integración Sostenible. Ahí estamos trabajando de manera articulada con el MIDIS, con el Ministerio de Justicia, con la Superintendencia Nacional de Migraciones, y en un solo lugar el migrante, el peruano que tiene intención de migrar o el peruano retornado, estas 3 poblaciones que están dentro de la política migratoria, van a encontrar un acompañamiento integral para que su flujo, su movimiento sea ordenado, seguro y regular. Inauguramos el primero en el Centro Comercial Real Plaza en Puruchuco. Ya se están ofreciendo servicios de extranjería y a nacionales por el tema de pasaportes. Ayer se entregó el primer pasaporte en la nueva sede de Real Plaza Puruchuco. Paulo Méndez, muchas gracias. Recuerdo que usted es el coordinador de la política frente a la migración de Cedro, que el próximo 26 de junio cumple 37 años buscando una vida con calidad y sin drogas en el Perú, y que ha incorporado a esta agenda migratoria a sus actividades. Paulo Méndez, muchas gracias por estar acá. Gracias. Y muy buenos días. Hacemos una pausa, 9:45, y regresamos.